Muy bien. Ahí estamos en directo para continuar con estos encuentros que estás buscando basados en los libros de Krishnamurti que estás buscando y Frank Kislow de Cuando nada funciona, intenta no hacer nada. Hoy vamos a arrancar con el de Krishnamurti, esta vez. Habíamos quedado en la parte de el amor, cómo considera Krishnamurti que es el amor, qué es el amor, ¿no? Y pregunta, ¿cómo puedo tener amor? Porque sin duda el amor no nace de la mente. El amor no es simplemente el placer asociado con el acto sexual. El amor es algo que la mente no puede concebir. Solo hay amor cuando me olvido por completo de mí, cuando soy libre. Y esta libertad en la que aflora el amor nace de comprender la relación. Entonces, cuando hay amor, el acto sexual tiene un significado muy diferente. Entonces, no es una evasión, no es un hábito, es un estado de ser. Eso es el amor, un estado de ser. Hay quienes tienen serios prejuicios contra el hecho de la homosexualidad. Los maestros durante siglos han evitado hablar del tema. Ha sido una cuestión delicada durante miles y miles de años. Lo mismo que la heterosexualidad es un hecho que existe la homosexualidad en el mundo. ¿Por qué tenemos que hablar de ella como un problema tan enorme? Si al parecer no consideramos que la heterosexualidad sea un problema, ¿por qué la homosexualidad es un problema? ¿Por qué? Si es un hecho. Podemos investigar la cuestión de la heterosexualidad y la homosexualidad desde una perspectiva diferente, no condenando una o la otra, o dando nuestra aprobación a una y haciendo como que la otra no existe, sino preguntándonos por qué la sexualidad del tipo que sea ha adquirido una importancia tan colosal. Solo una mente libre, un cerebro libre vive sin problemas, porque puede mirar de frente los problemas y resolverlos de inmediato. Tenemos problemas en la relación entre hombre y mujer o entre personas del mismo sexo. Se trata de observar el hecho de la homosexualidad muy detenidamente y no de pretender cambiarla. De decir, no deberían ser así, deberían ser de otra manera, sino de observar. No podemos cambiar el perfil de esa montaña, el vuelo del pájaro ni el agua impetuosa del torrente. Los observamos y vemos su belleza. Pero si al observar decimos, esto no es tan bello como la montaña que vi ayer, no estamos observando, sino simplemente comparando. La vida es un constante movimiento de relación. Y si estoy completamente alerta, atento a todo lo que sucede en el mundo, empiezo a comprender este movimiento que es la vida, no desde un punto de vista científico, biológico o tradicional, o con intención de adquirir conocimientos sobre ella, sino con una perspectiva total. Sin esa comprensión es imposible compartir. No sé si conocemos el significado tan extraordinario de esta palabra. Tal vez compartamos en alguna medida dinero, ropa, o si tenemos un poco de comida de sobra se la ofrecemos a alguien. Más allá de esto apenas compartimos nada con los demás. Compartir una experiencia no es solo una comunicación verbal, no es solo comprender el significado de las palabras y su naturaleza. Compartir es comunión, y estar en comunión es una de las cosas más difíciles de la vida. Quizás sepamos comunicar con claridad lo que tenemos, o queremos, o esperamos tener, pero estar en comunión con otro ser humano es extremadamente difícil.
porque para estar en comunión, el que habla y el que escucha tienen que tener la misma intensidad, la misma pasión, estar en el mismo nivel. Tiene que haber en ellos un estado de ser que no acepta ni rechaza, sino que escucha de verdad. Solo así hay posibilidad de comunión, de estar en comunión con algo o alguien. Estar en comunión con la naturaleza es relativamente fácil. Y para estar en comunión con un objeto, una obra de arte, por ejemplo, basta con que no haya una barrera verbal o intelectual entre el observador y aquello que se observa. Pero estar en comunión con otro ser humano conlleva un estado, quizá, de afecto, un estado de intensa presencia desde el que encontrarse a un tiempo en el mismo nivel y con la misma intensidad. Si no, es imposible la comunión. Y la comunión es un fenómeno asombroso, porque es esa comunión la que de hecho transforma por completo la cualidad de la mente. Está claro que el amor, y me refiero ahora a lo que cualquier persona entiende por amor, solo es posible si existe el acto de compartir, para el que inevitablemente debe haber una peculiar intensidad de comunión no verbal, al mismo tiempo y en el mismo nivel. Sin ella, no es amor. Es puro sentimentalismo y emocionalidad, lo cual no vale nada. Nuestra vida diaria es un acto de transmitir, escuchar y comprender. Sin embargo, a la mayoría nos resulta enormemente difícil escuchar. Escuchar es un arte, más sublime que ningún otro. Y rara vez escuchamos, muy rara vez. Porque la mayoría de las veces estamos ocupados con nuestros problemas, con nuestras opiniones e ideas, con el interminable parloteo mental de nuestras contradicciones. Así que rara vez prestamos atención, no solo a lo que dice el otro, sino a nada. Rara vez escuchamos o vemos. Pero si sabemos escuchar, hay total comunión. Las palabras, el significado de las palabras y su ordenación en la frase son poco relevantes. La otra persona y yo compartimos el descubrir la verdad o la falsedad de lo que se dice. A la mayoría de los seres humanos nos resulta muy difícil escuchar. Y sin embargo, únicamente escuchando es posible aprender. Tenemos relaciones basadas en la necesidad. Por eso nuestras relaciones son conflictivas. Nos usamos el uno al otro con un determinado propósito. Si hay una finalidad a la vista, no hay relación. Yo uso al otro y el otro me usa a mí, y en ese uso mutuo perdemos el contacto. Por eso existe la violencia. Cuando usamos a otro, solo tenemos en mente lo que queremos conseguir del otro. Y ese objetivo, esa ganancia, es lo que impide la relación, es lo que impide la comunión. Cuando uso a otra persona, siempre tengo miedo de perderla. Para dejar de tener miedo, necesito sentir que es mía. Y de esa posesión nace la envidia, la desconfianza, el conflicto. Una sociedad cuya estructura se basa en la mera satisfacción de las necesidades engendra conflicto, confusión y desdicha. Y la sociedad es una proyección de mí,
en la relación con el otro, una relación en la que predomina la necesidad y la utilización mutua. Cuando utilizo al otro para que satisfaga mis necesidades físicas o psicológicas, la realidad es que no hay relación. No tengo contacto con el otro. No hay comunión. ¿Cómo puede haber comunión con el otro si lo uso como si fuera un mueble? Si lo que yo quiero es que el otro haga mi vida más agradable y más cómoda. Es muy importante amar y ser amados, ¿verdad? Pero la mayoría no amamos ni nos sentimos amados. Por eso es esencial comprender este problema. ¿Qué significa amar? Es un ideal, es algo que existe a lo lejos, es inalcanzable, o es algo que todos podemos sentir. Sentirlo, darme cuenta, conocer la cualidad de la compasión, de la comprensión, de la ayuda espontánea, de ayudar a alguien sin ningún motivo, de ser generoso y tener aprecio, afecto por algo. Esto es para nosotros amor, ¿verdad? ¿No es el amor un estado en el que no existe ningún resentimiento? ¿Un estado que es eterno perdón? ¿Es posible sentir esto mientras se es joven? De jóvenes, la mayoría tenemos ese interés y afecto por lo que nos rodea. ¿No deberíamos encontrar siempre algún momento del día en que ayudar a otro, cuidar un árbol, ayudar en casa? De manera que sepamos lo que es ser espontáneamente considerados. No una consideración forzada. Es algo que, si nos forzamos, lo hacemos para sentirnos bien, sino una consideración natural. ¿No es importante descubrir cuando se es joven la cualidad del verdadero afecto? Esa cualidad no se puede forzar ni fingir. Uno la ha de tener realmente. Y la han de tener también quienes están a nuestro cargo, nuestros padres, nuestros profesores. Pero la mayoría de la gente no la tiene. A la mayoría de la gente solo le importan sus logros, sus aspiraciones, sus éxitos. Demostrar cuánto saben y todo lo que han hecho en su vida. Eso termina por destruirlos. Así que mientras uno es joven, no debería saber lo que es ocuparse de su habitación, ayudar en casa. No una generosidad obligada, sino verdadera generosidad, que significa compartir con otro lo poco que uno tiene. Si cuando uno es joven no siente eso, va a ser muy difícil sentirlo cuando uno es adulto. Pero si uno tiene ese sentimiento de amor, de generosidad, de bondad, entonces quizás pueda despertar eso mismo en los demás. El ser humano ha intentado desde siempre alcanzar un estado sublime de dicha, de verdad, y para ello se ha torturado. Ha intentado disciplinar la mente, controlarla, se ha sacrificado, ha practicado la abstinencia, la austeridad. Todos los sistemas religiosos implican un control constante. Forzar la mente de continuo a ajustarse al modelo establecido por el libro sagrado, por el sacerdote, por todos esos preceptos que están en la esencia misma de la violencia. Hay violencia no solo en renunciar al sexo, sino en renunciar a todas las formas de deseo, a todas las formas de belleza. Hago un voto de abstinencia y me reprimo, me controlo.
Lucho constantemente contra mí mismo el resto de mi vida para mantener ese voto. ¡Qué desperdicio de energía! También es una pérdida de energía ceder continuamente a mis apetencias, pero las repercusiones son mucho mayores cuando las reprimo. El esfuerzo que hago por reprimir, por controlarme, por aniquilar el deseo, distorsiona la mente. Solo es posible la castidad cuando hay amor. Sin amor no hay castidad. Sin amor la castidad no es sino una forma encubierta de lujuria. Cuando hay amor, la castidad deja de ser un problema. Cuando hay amor, el sexo ocupa un lugar legítimo. Un corazón disciplinado, un corazón reprimido, no puede saber lo que es el amor. El corazón no puede saber lo que es el amor si vive atrapado en el hábito, en las sensaciones. Solo en una mente y un corazón que se han liberado del miedo y de las rutinas, ahí hay amor. Y ese amor es casto. Bien. Hasta aquí hemos visto lo de Krishnamurti. Y ahora vamos a continuar con este autor que se llama Frank Kislow, de este libro Cuando nada funciona, intenta no hacer nada. Y en este capítulo que vamos a ver, habla sobre la música interior, sobre cómo encontrar esta emoción en nosotros, ¿no? Hay una frase de Oliver Wendell Holmes que dice: la mayoría nos vamos a la tumba con nuestra música todavía dentro. Lo que se nos dice en esta cita es que nos estamos perdiendo algo, la música, ¿no? Esto, dice el autor, ¿por qué no lo ponía a cargar allá? Me lo ponías antes. No, ese problema es el coso acá. Ah, no, porque allá arriba se te cargaba mejor antes. ¿Cuánto tiene? A ver, fíjate en el celular. ¿Vos ves ahí? La mitad. La mitad. Bien. Bueno, ahora seguimos. Acá estamos, de vuelta. Acá compara esto con el tema del mundo de las sombras de la caverna de Platón, ¿no? En donde estaban todos los moradores que creían que la vida era un despliegue de sombras vacilantes que la luz del fuego proyectaba en la pared de la cueva. Ahí sentados contemplaban y debatían la realidad de su existencia de sombras. Lo único que tenían que hacer para sentir la vida en toda su magnificencia, el olor penetrante de la tierra, el suave gemido del viento, era darse vuelta y mirar hacia la entrada de la caverna. En ese instante en que se daban vuelta, añadirían su música a la sinfonía que es la vida, ¿no? La vida es una sinfonía. Cada uno de nosotros es un instrumento de esa orquesta o de esa sinfonía. Claro, esto suena un poco cursi. Para hacer sonar la música que soy, primero tengo que descubrir qué música soy, mi música interior, esa música que suena en armonía con la sinfonía de toda la creación. Es mi expresión particular de la emoción. Si yo soy consciente de la emoción,
No me puedo ir a la tumba con la música dentro. Significa que he salido de la sombra a la luz. Para realizar la técnica de la euquietud, primero tengo que ser consciente de la eumoción. Y para ser consciente de la eumoción, antes tengo que ser consciente de la conciencia pura. Fuiste consciente de ella cuando observabas la pantalla de la mente en esta técnica que vimos de la nada. Tomar conciencia de la eumoción es igual de sencillo o igual de fácil. Así que a no ser que tengamos algo muy importante que hacer, ¿no? Vamos a repasar la técnica de la nada y lo retomaremos desde ahí. Vamos a empezar. La técnica de la eumoción es muy fácil y sencilla. Solo tengo que cerrar los ojos y dejar que la mente divague en la dirección que quiera. Luego tomar conciencia de lo que estoy pensando. El contenido en sí de lo que pienso no tiene importancia, solo que me dé cuenta de que hay pensamientos. Y observarlos relajadamente, como si estuviera viendo una película. Y dejar que los pensamientos crucen por la pantalla de mi mente. Lo que yo estoy haciendo es mirar mis pensamientos. Luego, lo que voy a hacer es mirar más allá de los pensamientos y darme cuenta de que más allá de los pensamientos no hay nada. Cuando los pensamientos empiezan a venir de nuevo, los observo y luego vuelvo a mirar más allá de ellos, o sea, a la nada. Esto lo voy a hacer durante 2 o 3 minutos. Luego voy a tomar conciencia de cómo me siento. Y tomar conciencia de cómo me siento, nada más, no ponerle cualidades al sentimiento. Sigo observando, ¿no?, ese sentimiento, esa paz o esa dicha. Eso es la eumoción. Y la voy a observar para ver lo que hace. ¿Cambiará en algún sentido? Basta de que sea consciente de cómo lo hace. Puede que se vuelva silenciosa o fuerte. Puede que se convierta en una eumoción distinta. Por ejemplo, un sentimiento de ingravidez podría transformarse en éxtasis o expansión ilimitada. Ninguna eumoción es mejor que otra. También podría darme cuenta de que la emoción desapareció por completo y solo quedó la conciencia pura. La conciencia pura no es una meta, es una experiencia que puedo tener mientras observo la emoción. Observo también los pensamientos que aparecen, que vienen y van, y no les pongo resistencia. Cada vez que me doy cuenta de que tengo un pensamiento o sensación, dejo que la conciencia retorne a la emoción. Continúo observando la emoción, viéndola cambiar, y cuando no esté presente dejo que la conciencia vuelva con suavidad a ella. Esto lo hago durante 3 o 5 minutos. Luego, poco a poco, abro los ojos y me pregunto, ahora que tengo los ojos abiertos, ¿qué siento? ¿Siento cierta relajación en el cuerpo, en la mente? ¿Siento una sensación de bienestar interior? Tomo conciencia de ese sentimiento. Esa es tu emoción. La emoción está en todas partes todo el tiempo.
Cuando tomo conciencia de ella, estoy en posición de hacer realidad todo mi potencial, porque he hecho retroceder la flecha al máximo y estoy listo para apuntar al blanco. Aparezca lo que aparezca en la pantalla de la mente, la posición que ocupo es siempre la misma. Solo soy el observador y nada más. Nunca interfiero ni en los pensamientos ni en la emoción, ni intento controlarlos. Todo irá bien sin hacer nada. La sabiduría de la emoción se ocupa de todo una vez que tomas conciencia de ella, así que no tengo que detener el proceso ni complicarlo. Tu emoción es ilimitada, lo cual significa que está siempre presente, nada más que la hemos ignorado la mayor parte de nuestra vida, ¿no? Mira un objeto que tengas delante y mientras lo observas, toma conciencia de la emoción. Ahora mira otro objeto y vuelve a tomar conciencia de la emoción. Ponte de pie y toma conciencia de la emoción. Camina por tu habitación, haciendo que participen todos los sentidos. Presta atención. ¿Te has dado cuenta de que mientras eres consciente de la emoción no estás preocupado por tus deudas, por tu trabajo, por tu pareja? Vuelve a tomar conciencia de la emoción y date cuenta de que te sientes completo. Es una sanación que está produciéndose sin esfuerzo. Aunque no aprendieras nada más que a ser consciente de la emoción, bastaría para que con el tiempo florecieras plena y maravillosamente. Bien, ¿cómo es la técnica de la euquietud y cómo realizarla, ¿no? Leonardo da Vinci dijo que la sencillez es la sofisticación suprema. Lo genial de este procedimiento de la euquietud es que sin esfuerzo engendra euquietud. No es que sea algo distinto de ti o que yo me haga a mí mismo. La percepción de la euquietud es la percepción de ti mismo en completa armonía. Las tensiones y la decadencia física, los malos entendidos y el maltrato, las oportunidades perdidas y la añoranza de los seres queridos, debilitan y desestabilizan la mente y el cuerpo. Y tardamos muy poco en empezar a creer que el mundo es nuestro adversario y a prepararnos para hacer frente a la siguiente arremetida. Pero la euquietud es un bálsamo que cura todos los daños que hemos sufrido. La percepción de la euquietud es la percepción de la armonía total, y esa percepción se refleja al instante en tu cuerpo y en tu mente. Y no es imaginario, es muy real. Lo que ocurre es que esa percepción tan exquisita está oculta debajo de tantas capas que una sola percepción de la euquietud puede eliminar el cansancio y la preocupación de toda una vida. Así es como funciona la euquietud. Arregla cosas que ni siquiera sabías que necesitaran arreglarse. Es un poco como tener un chofer que además es mecánico. Se encarga de pasearte por la ciudad y si algo se estropea, se baja del coche y lo arregla. Bueno, no es la mejor analogía, pero nos servirá para entender a lo que nos estamos refiriendo. Bien.
Técnica de la euquietud. Ahora vamos a explicar la técnica, ¿no? ¿Cómo se hace? Me siento, cierro los ojos, dejo que la mente divague en la dirección que quiera y tomo conciencia de lo que estoy pensando y observo los pensamientos según cruzan por la pantalla de la mente. Da igual cuál sea su contenido, lo que importa es que sea consciente de que tengo pensamientos. Y darme cuenta ahora de que más allá de los pensamientos hay espacio. Y en ese espacio no hay nada. Permito que la conciencia se dirija a ese espacio más allá de los pensamientos. Cuando me percate de que la atención se vuelve a centrar en los pensamientos, otra vez dirijo la conciencia al espacio. ¿Sí? No me tengo que sentir molesto porque los pensamientos aparecen, ni esforzarme por mantener la conciencia en el espacio. Haz solo esto. Cuando te des cuenta de que la conciencia se ha trasladado a los pensamientos, deja que vuelva con naturalidad y sin esfuerzo al espacio que hay más allá de los pensamientos. Esto lo voy a hacer durante 2 o 3 minutos. Luego voy a tomar conciencia de cómo me siento. Quizás te preguntes qué sientes y la respuesta sea nada. Muy bien, en ese caso, la conciencia pura de nada es tu emoción. No importa qué emoción tengas, lo importante es que relajadamente seas consciente de ella. Este sentimiento de paz, de alegría, incluso la percepción de nada, es tu emoción. Obsérvala para ver cómo cambia. Se puede intensificar, se puede hacer sutil, puede desaparecer del todo. Cuando adviertas la presencia de pensamientos, simplemente deja que la conciencia regrese con suavidad a la emoción. Obsérvala atentamente con la claridad y naturalidad de un gato que vigila una madriguera de ratones. Toma conciencia de esta quietud y asómate a ella para ver lo que hay dentro, con claridad. Vas a encontrar una quietud aún mayor. Estate relajadamente atento a la quietud. Toma conciencia de la quietud en todo tu cuerpo y recorre todas las partes de tu cuerpo, tomando conciencia de la quietud que hay en ellas. Ahora toma conciencia de la quietud en tu mente y encuentra una quietud mayor. Luego abre los ojos y mira un objeto que tengas delante y sé consciente de la quietud. Y así otro objeto y sé consciente de la quietud. Luego toma conciencia de toda la habitación, del espacio y todos los objetos y al mismo tiempo de la quietud. Bien. Una técnica sumamente sencilla, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que es muy sencillo nos parece que no sirve para nada. Ahora vamos a ver la técnica de la mano en señal de parada. La técnica de la mano en señal de parada. Sir Arthur Conan Doyle dijo:
Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, ha de ser la verdad. El signo de los 4. Bien. La técnica de la mano en señal de parada, vamos a ver qué dice acá el autor, ¿no? Bueno, no dice demasiado, dice que lo que le tenemos que agregar a cuando estamos con los ojos abiertos es extender la mano. Así, resumido se los digo, ¿eh? Bien, no tiene nada del otro mundo. Bien. Aunque estoy buscando a ver si hay algo. El lado negativo del pensamiento positivo. Es precisamente el empeño constante en ser felices lo que nos hace más desgraciados. Oliver Burkeman. La idea, por ejemplo, de que puedes despejar la mente de pensamientos, no al cabo de muchos años, sino en cuestión de segundos, pone en entredicho las enseñanzas actuales y tradicionales. O el hecho de que tomar conciencia de la quietud que siempre ha estado en ti puede eliminar rápidamente emociones dañinas que tal vez hayas arrastrado desde la niñez. ¿Y qué me dices de poder iniciar en otras personas, un suceso curativo con solo dirigir tu capacidad de percepción a la quietud? Vamos a desbancar estos paradigmas ya anticuados que han minado nuestra vida. Cuando hablan del pensamiento positivo, y en ese hablan, incluimos a los defensores de la ley de la atracción, muchos adoptan un fervor evangelista, como si nos estuvieran ofreciendo las claves del universo. Le hacen a uno tener la sensación de que basta con que ponga en marcha el pensar positivo para que los ángeles de las alturas siembren de pétalos de rosa nuestro camino hacia la abundancia y la prosperidad. Nos cuentan también que la ley de la atracción significa que los iguales se incrementan mutuamente y que los pensamientos positivos pueden atraer hacia uno resultados positivos, a lo cual atañen es un razonamiento basado en sólidos principios de la física. Lo que la ley de la atracción viene a decirnos básicamente, explican, es que los pensamientos pueden controlar el mundo material. Quizás a muchos los sorprendan lo que voy a decirles, pero no existe la ley de atracción, ni en física ni en ninguna otra ciencia. Lo lamento, pero es lo que dice el autor, porque creo que la gente hoy en día está tan aferrada a que las cosas que existen, ¿no? Bien. Todo este movimiento contemporáneo que preconiza el pensamiento positivo carece por completo de base científica. La reencarnación más reciente de la idea de que los pensamientos pueden ejercer control sobre el mundo material proviene del famoso, aunque con frecuencia mal interpretado, experimento de la mecánica cuántica llamado de la doble rendija. Este experimento clásico demuestra que su resultado está determinado por la medición que hace el observador. En pocas palabras, si el científico observó un fotón de una manera, se encontró con una partícula, y si lo observó de otra, se le presentó como una onda. No quiero entrar en detalles demasiado técnicos, pues pueden buscar en Google experimento de la doble rendija si quieren saber en qué consiste, pero lo que me interesa destacar es lo siguiente.
Se podría decir que el científico determinó que la observación fuera de una partícula o de una onda, pero lo que no se puede decir es que creara la partícula o la onda. Al parecer, el científico influyó con su observación en el resultado del experimento, pero en definitiva lo único que hizo fue observar algo que ya estaba creado. Su observación determinó que el fotón pudiera medirse como partícula o como onda, pero no estaba en su mano convertir esa partícula o esa onda en una hamburguesa con queso y jamón. ¿Entiendes a lo que me refiero? Y por si esto fuera poco, la ley de la atracción para aficionados pregona con orgullo que si la mente de un científico puede ejercer control sobre la materia a nivel subatómico, nosotros podemos tener control sobre la materia a nivel macroscópico de los coches, Marte y los tarros de mermelada. Es un salto inductivo ciclópeo que no está fundamentado en ninguna investigación experimental. El científico que hizo el experimento de la doble rendija observó el comportamiento de una sola partícula subatómica. Materializar la casa de tus sueños es más complicado que observar un fotón. La casa de tus sueños está hecha de un número inimaginable de partículas subatómicas que forman átomos, que a su vez componen moléculas, que finalmente constituyen los ladrillos, tuberías, cables, revestimientos, etcétera, de la casa de tus sueños. ¿De verdad te sientes capaz de observar todas estas partículas de la manera precisa para que se materialicen en forma de esa casa soñada? Si es así, ¿te importaría soñarme un Ferrari último modelo? No, dice el creyente de la ley de la atracción. Es el poder organizador del universo el que hace el trabajo. Que hay orden en el universo es obvio. Que podemos dirigir ese poder a voluntad está todavía por demostrarse. Quizás haya una lección más importante que aprender en todo esto, la de ser capaces de observar en vez de querer controlar. Me gusta la postura que adopta el científico en el experimento de la doble rendija, la de observador admirado de ese poder organizador universal. ¿De qué extraño vacío nace esa necesidad nuestra de tener bajo control hasta el último detalle de nuestro mundo, cuando las mayores alegrías que hemos vivido han sido siempre esas manifestaciones espontáneas de amor y de risa acompañadas de la súbita revelación de que este mundo es precioso tal como es? Obviamente, la facultad de imaginar, planear y controlar es inherente a nosotros y necesaria para la supervivencia. Es la característica de un ser humano sano y ha asegurado no solo nuestra existencia, sino también el ascenso a la cúspide del reino animal. Pero hay un segundo tipo de control, aberrante y nacido de la insatisfacción, la disociación y el miedo. Es normal querer librarse de cualquier sufrimiento. Y si el sufrimiento se prolonga demasiado, es frecuente que la mente angustiada busque alivio, aunque sea un alivio poco realista o incluso contraproducente. El control que ejerce el alma contenta es generoso, vivaracho y fructífero. Carece de la frenética sensación de urgencia, egocentrismo y esperanza que se apodera del alma que sufre. Lo bueno es que el alma afligida no necesita salir de sí misma para aliviar su tormento. En realidad no puede encontrar alivio permanente más que dentro de sí. La mente desorientada, una vez que se encarrila, deja atrás ese impulso y encuentra solaz en el presente, por muy caótico o difícil que pueda parecer. No obstante, si la corriente contemporánea de pensamiento positivo carece de base científica, ¿por qué es tan popular? ¿Es posible que el pensamiento positivo esté regido por leyes esotéricas, cósmicas o espirituales que escapan al razonamiento científico moderno? Pues sí, eso es precisamente lo que se insinúa. Pero tampoco de esto hay ninguna prueba. ¿Cómo funciona el pensamiento positivo?
La respuesta es sencillamente que no funciona, o al menos no de la manera en que se le ha contado al gran público. Poner al descubierto los defectos del pensamiento positivo resulta mucho más provechoso de lo que puedas imaginar, y basta con rascar un poco la superficie para darnos cuenta de los beneficios verdaderos y prácticos de hacerlo. ¿Quieres que nos deshagamos de lo que no sirve y lo reemplacemos por algo práctico que de verdad funcione? Primero vamos a examinar los efectos negativos del pensamiento positivo y a continuación crearemos una percepción auténticamente positiva que, bueno, vamos a esperar a haber aclarado las complejidades del pensamiento positivo antes de sentar las bases para una verdadera satisfacción. Todos hemos oído hablar de los prodigiosos resultados del pensamiento positivo y de la ley de atracción. Ya sabes, pensar de la manera correcta atrae a nosotros la pareja perfecta o nos hace ganar la lotería. Y oímos hablar de ello sin parar. Pero, ¿con qué frecuencia crees que ocurre realmente? Lo cierto es que no se da con demasiada frecuencia. Sin duda no con la frecuencia suficiente como para sacar una estadística significativa. Miremoslo del lado contrario. ¿Cuántas veces se ha conjurado a la ley de la atracción sin resultado alguno? La respuesta, tristemente, es que sus fracasos superan con mucho sus éxitos. ¿No ha sido así en tu experiencia? La realidad es que la ley de la atracción no tiene más poder que manipular nuestro mundo que la mera coincidencia o casualidad. Si de verdad funcionara, todos la estaríamos practicando y viviríamos vidas utópicas. Si esto es así, ¿por qué oímos hablar tanto de los éxitos del pensamiento positivo? Es el fenómeno del Volkswagen amarillo. Imagina que vas conduciendo por una carretera cuando, sin venir a cuento, tu acompañante te dice: ¿sabías que el día después de que veas un Volkswagen amarillo recibirás de improviso una suma de dinero? De repente, ves Volkswagen amarillos por todas partes. En la carretera, en los aparcamientos, incluso en los sueños. Bien, ¿ha sido tu codicia de esa suma de dinero la que ha materializado Volkswagen amarillos de la nada? Habría quien te diría que ver esos coches demuestra que la ley de atracción estaba funcionando activamente a tu favor. O podría ser que sencillamente alguien te hizo estar alerta a ellos y empezaste a advertir ahora algo que ya existía. Acuérdate del principio de la navaja de Occam, que sostiene que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla tiene más probabilidades de ser la correcta. Dime, ¿reverberaron de punta a punta del universo las ondas de tus pensamientos positivos impulsados por la ley de la atracción, inspirando a las vibraciones de los Volkswagen amarillos a manifestarse plenamente y cargados hasta los topes en el carril izquierdo? ¿O fue solo que el hecho de estar particularmente alerta a los Volkswagen amarillos te hizo advertir lo que siempre había existido? ¿Te das cuenta de lo fácilmente que cualquier cosa puede írsenos de las manos? Pero eso no es todo. Reproducibilidad, esa es la condición imprescindible del método científico. Siguiendo las mismas instrucciones debemos poder reproducir lo que otros han producido. Y a pesar de todas las evidencias anecdóticas con que se intenta demostrar lo contrario, el pensamiento positivo y dentro de él el trabajo con la intención no es reproducible. Tomemos el ejemplo más obvio. En el 2007 se publicó un libro que garantizaba a los lectores que la información que contenía supondría una increíble revelación que transformaría la vida de todo el que la experimentara. Bien, no voy a decir el nombre del libro, será mi secreto.
El caso es que esta obra, que estaba basada en la ley de la atracción, tuvo un éxito extraordinario. Al parecer, inmejorable ejemplo de las enseñanzas que contenía. Luego, al cabo de un tiempo, la autora escribió una secuela que, a pesar de la notoriedad del primer libro, tuvo muchísimo menos éxito. Me pregunto, ¿tenía la autora la intención de que su segundo libro lograra menos éxito que el primero? ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Invocó la autora maestra de la ley de la atracción a esa ley para que produjera un libro significativamente menos exitoso que el anterior? ¿O es que a pesar de su maestría de la ley de la atracción fue incapaz de hacer que surtiera efecto? Voy a dejar que juzgues por ti mismo. Si todo esto del pensamiento positivo fuera una idea benigna, un inútil devaneo de la mente, no sería más que una frívola pérdida de tiempo. Pero el pensamiento positivo no es benigno. La ironía es que el pensamiento positivo puede tener repercusiones psicológicas negativas. Quizá te sorprenda lo que acabo de decir, pero cuando entiendas el mecanismo, sabrás por experiencia que es verdad lo que digo. Recuerda que lo que nos proponemos no es eliminar el pensamiento positivo, eso sería ridículo. Lo que nos proponemos es eliminar los efectos negativos de una aplicación inadecuada del pensamiento positivo. Y para eso disponemos de la herramienta perfecta. Pero antes de llegar a eso, echemos un vistazo a lo que otros dicen sobre los efectos negativos del pensamiento positivo. En un estudio que llevaron a cabo las investigadoras Ayelet Fishbach de la Universidad de Chicago y Shin-Hik Choi de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Corea en Seúl, vieron que cuando se tiene la atención permanentemente puesta en los objetivos, disminuye la capacidad de disfrutar de lo que se hace a cada momento. Y una menor satisfacción con lo que se está haciendo en el momento se traduce en una capacidad más limitada de alcanzar nuestros objetivos. A los sujetos del estudio se les pidió que hicieran un ejercicio en un gimnasio. Un grupo se centraba en la meta, por ejemplo, cuando corría sobre una cinta, mientras que el otro grupo, que carecía de objetivo, tenía la mente puesta en la experiencia en sí de practicar ejercicio. El grupo que estaba centrado en la meta mostró más entusiasmo, pero obtuvo peores resultados que el grupo que no tenía una meta en mente. Además, el primer grupo tenía una mayor sensación de estar esforzándose que el segundo. Al parecer, poner la vista en alcanzar un objetivo reduce la capacidad de disfrutar de lo que estamos haciendo ahora. Nos hace vivir en la ilusión de que nos espera un final feliz en vez de afrontar la realidad del presente. En el libro The Willpower Instinct, la doctora Kelly McGonigal, psicóloga de la Universidad de Stanford, cuyas clases están entre las más concurridas de la historia de esta universidad, nos cuenta que tomar una resolución o hacer una afirmación nos hace sentirnos bien en el momento, pero crea expectativas de futuro demasiado optimistas o muy poco realistas. Genera una especie de satisfacción o relajación que no nos permite tener una idea realista del presente ni del futuro. En realidad, nos ayuda mucho a levantarnos tras un fracaso e intentar conseguir lo que queremos. Cuando no somos capaces de alcanzar los objetivos, nos invaden la culpa y la frustración. Cuanto más inflexibles somos con nosotros mismos, más nos cuestan lograr las cosas, y esto nos predispone a un fracaso mayor. También Heather Barry Capps y Gabriel Oettingen, en estudios desarrollados en la Universidad de Nueva York y de Hamburgo, vieron que el pensamiento positivo tenía como consecuencia
un descenso de la energía y un alto índice de fracaso. La razón de que el pensamiento positivo elaborado tenga tal dificultad para alcanzar los objetivos que anhela, dicen, es que no genera la energía y constancia suficientes para hacer realidad el futuro deseado. Pero esto no es todo. Oettingen pidió a los sujetos de su estudio que pensaran en obstáculos realistas que pudieran interferir en la consecución de sus objetivos. En esencia, los sujetos inyectaron una buena dosis de realismo para equilibrar el carácter quimérico de la positividad. Realismo que en los círculos de pensamiento positivo se considera negatividad. ¿Cuál fue el resultado? Los sujetos del experimento de Oettingen, que tuvieron en cuenta los posibles obstáculos que podían interponerse en su camino hacia el objetivo, consiguieron mejores resultados que aquellos participantes que se centraron solo en el posible resultado positivo. Lo negativo es una realidad. Lo negativo cumple su función y no sirve de nada negar que existe, ni intentar neutralizar su impacto, recurriendo a la treta de la ley de la atracción. Aquellos que intentan neutralizar lo negativo acaban descubriendo no solo que han dejado de vivir con espontaneidad, sino también que necesitan invertir una cantidad de energía enorme en mostrar una actitud triunfante a pesar de los sucesivos fracasos. Los miras a la cara y ves una sonrisa congelada y el miedo en los ojos. Saben que la fuerza de la evolución actúa en su contra, pero desconocen cómo detenerla. No saben que no deberían ni intentarlo, que es como tratar de mantener en pie un castillo de arena cuando la marea ha empezado a subir. Existe a la vez una contracultura, una especie de no movimiento que, aunque oculto a primera vista, poco a poco va cobrando fuerza. Al principio, pensé que los defensores del pensamiento negativo solo buscaban el contraataque, que eran una especie de movimiento de uvas agrias, contrapuesto a las enseñanzas edulcoradas del pensar positivo. Nada más alejado de la realidad. Te va a encantar esto. Resulta que esta gente que ha estado entre nosotros desde que los griegos de la antigüedad iban dejando las huellas de sus sandalias en el camino polvoriento que subía al Partenón, hablo de la escuela de filosofía estoica que floreció poco después de la muerte de Aristóteles. Según cuenta Oliver Burkeman, autor de El Antídoto, Felicidad para la gente que no soporta el pensamiento positivo, el ideal mental del estoico era la paz interior, no la felicidad exuberante. Y esto es muy importante. En realidad aplicaban la negatividad para contrarrestar el exceso de optimismo y encontrar un término medio. Los estoicos buscaban con la razón lo que la tercera ley del movimiento de Newton buscaba, pues eso, el movimiento. Buscaban el equilibrio. Según Burkeman, en vez de intentar eludir cada pensamiento catastrófico, aconsejaban lo contrario, detenerse en ellos, mirarlos directamente de frente. La técnica que emplean es la visualización negativa y te contaré cómo funciona. Cuando encontramos algo que nos hace disfrutar o incluso algo que queremos con locura, pronto nos acostumbramos a su presencia y ya no nos produce el mismo grado de felicidad. Da igual que sea un celular de última generación, una pareja cariñosa y comprensiva. Al cabo de muy poco tiempo disminuye el interés que despertaban en nosotros y decae el grado de disfrute. El objeto de la felicidad se desvanece. Lo que prescribe la visualización negativa es que contemplemos la posible pérdida de eso. La visualización negativa te haría imaginar cómo sería tu vida sin ese teléfono, sin tu pareja.
Y lo que ocurre es que cuando la conciencia intensificada se fija en ese objeto de felicidad, el interés por él rejuvenece y aumenta el grado de disfrute. El recordatorio de que podrías perder algo eleva automáticamente el aprecio que sientes por ello. La visualización negativa nos ofrece además otra ventaja más sustancial sobre el pensamiento positivo, y es que reduce la ansiedad. El pensamiento positivo te haría visualizar que ya tienes aquello que buscas. Ya ves, ahora no solo tendrás que dedicar energía a mantener viva esa fantasía, sino que deberás luchar contra el miedo a perderla, a perder eso que supuestamente tienes. Es un fenómeno que resulta especialmente evidente en que la gente que siempre está contenta tienden a hacer que esa hiperfelicidad las preceda de un modo manifiesto allá donde van, con exageradas sonrisas radiantes como radares en busca de sustento. Pero su mirada las delata. Los músculos que rodean sus ojos están tensos y crispados. En vez de una chispa espontánea de vida, en el fondo de su mirada solo encontramos un desconcierto alumbrado por el miedo. ¿Qué es lo que temen? Temen perder la ilusión, la posesión de algo que en realidad nunca tuvieron. Imagínate lo inquietante que puede ser sentir miedo de perder algo que en realidad nunca has tenido. En realidad el miedo a la pérdida y al fracaso es casi siempre exagerado. ¿Cuántas veces te has preocupado porque algo pudiera salir mal? Y cuando finalmente salió mal, no fue para tanto como habías imaginado. Lo que hace la visualización negativa es ponernos delante lo que en realidad significa la pérdida. Y de ese modo reduce o elimina el miedo a lo desconocido. Nos da una visión más realista de las posibilidades. Cuanto más alto hagamos el castillo, más dura será la caída. Los estoicos te sugerirían que vivieras más cerca de la realidad, aquí, en la tierra. Pero como ya he dicho antes, no hay nada de malo en tener la cabeza en las nubes mientras mantengas los pies en la tierra. Puede que te estés preguntando, ¿hay alguna diferencia entre esta negatividad que proponen los estoicos para neutralizar la positividad y la positividad que emplean los defensores del pensamiento positivo para neutralizar la negatividad? Hay una diferencia sutil, pero extremadamente importante para todo aquel que busca una auténtica satisfacción. Los practicantes del pensamiento positivo quieren reemplazar la negatividad con positividad, lo cual es una especie de negación de la realidad, mientras que los estoicos y otra diversidad de sistemas que acentúan lo negativo no intentan suplantar las emociones positivas, sino que su intención es admitir la realidad de que tanto lo negativo como lo positivo existe, y reconocerlo nos libera del peso de tener que luchar por conseguir la felicidad. En otras palabras, buscan el estado de quietud que yace en el fondo de los dos mundos y los conecta. Es decir, que buscan la euquietud. Los estoicos y otros defensores de la visualización negativa, los practicantes de la ley de atracción y otros pensadores positivos, al igual que estas mentes atiborradas de ideas mundanas, magníficas e incluso mágicas, todos buscan lo mismo, la euquietud. Es el estado fundamental que conecta, sustenta e interpenetra todos los mundos, negativos y positivos. Cuando somos conscientes de la euquietud, el contraste entre lo positivo y lo negativo empieza a suavizarse. Un ejemplo de esto serían unos terrones de azúcar en contacto con el agua. Echa un poco de agua en un vaso y agrégale unos terrones de azúcar. Uno representa lo negativo y el otro lo positivo. Y observa cómo se disuelve la integridad de cada terrón. Primero la de uno en el otro y finalmente desapareciendo ambos en el agua.
Lo que se necesita es una manera de resolver la aparente lucha entre las fuerzas de lo positivo y lo negativo. Buscamos algún procedimiento o percepción que nos permita conocer tanto lo positivo como lo negativo, y lo que es más importante, la esencia unificadora, el aglutinante que los una entre sí. O, en el caso de los terrones de azúcar, el agua, en la que tanto el terrón negativo como el positivo se disuelvan. Bien. Los opuestos están separados, pero a la vez son uno. Muy bien. Para reflexionar esto. Bueno, los dejo reflexionando, los despido, hasta la próxima. Y bueno, si quieren comentar algo pueden hacerlo.